Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Contempla lo complejo de la vida y prepárate un Bacardí añejo. Evita el exceso y alcoholinformate.org.mx. Clave Cofepris 2133 0020 1A 1795. Les tengo un cúmulo de malas noticias. Una cataclísmica. Al final de la novela, Madame Bovary se muere. Otra mala noticia. El papá de Luke Skywalker es Darth Vader. Y una más. La mamá de Norman Bates está muerta. Y el que anda matando incautas en la regadera del Motel Bates es el propio Norman. Sí, yo no tengo un problema con los spoilers. Hice estos que son particularmente ridículos por sabidos, simplemente para ejemplificar cómo es básico saber cómo termina una historia para poder evaluar realmente su relevancia cultural, su efecto emocional y las ideas que puedan surgir en términos morales, éticos, de su lectura. Y cuando digo lectura es el visionado de una película o la lectura en papel o en pantalla de una novela o incluso la lectura de cualquier otro tipo de obra de arte. Es decir, lo que da sentido a Madame Bovary es que Madame Bovary se muera al final. Es decir, su frivolidad, su estupidez, su incapacidad para lidiar con la mediocridad y la estupidez del entorno en el que vive, su endeudamiento permanente, su equiparamiento de los objetos materiales y el amor romántico y el sexo con una idea de autonomía, son lo que la conduce a la muerte. Si Madame Bovary no se muriera al final, pues sería otra novela. Y lo mismo puedo decir de una narrativa archiconocida como Star Wars o de una narrativa archiconocida como Psicosis o cualquier narrativa archiconocida o no archiconocida que les pueda pasar por la cabeza. Es decir, finalmente lo que hace que Psicosis se llame Psicosis es que hay una escisión esquizoide de Norman Bates en el momento en el que mata a su madre. ¿Por qué? Porque hay una hiperidentificación psicótica entre Norman Bates y su madre, quien no distingue, digamos, la separación entre ella y él, y así ad infinitum. Entonces, he de decir algo. Yo no tengo ningún problema con los spoilers. Yo cuento las películas, las novelas, las series con spoilers. ¿Qué creen? Al final de Mad Men, Don Draper se queda solo. ¿Qué creen? Al final de Succession, quien se vuelve el CEO de la empresa, de Waystar Royco, es Tom. Y eso hace que esa historia diga unas ciertas cosas que no diría si su final fuera de otra manera. A mí no me interesa mucho, pues digamos que me mantengan en el misterio cómo acaba una historia. Sí, hay un ejercicio de suspenso muy elemental en tratar de adivinar cuál es el final de la historia, pero las historias me conmueven y me trastocan de manera mucho más importante cuando sé en qué terminan. Y me sirven, digamos, como elementos para leer la realidad, para juzgar la realidad, para analizar la realidad, y eso les da un valor cultural. Eso es lo que hacen que circulen en la cultura y eso es lo que hace que casi 300 años después sigamos hablando de Madame Bovary o casi 80 años después de Psicosis o casi 50 años después de Star Wars. Entonces, bueno, yo no tengo un problema con los spoilers y me parecía importante decirles esto porque voy a hacer un spoiler en este podcast. Les voy a contar el final de una novela y les voy a contar el final de la película que está basada en esa novela. ¿Por qué? Porque no tendría yo manera de hacer las argumentaciones que pretendo hacer en este podcast si no les contara yo en qué termina It Ends With Us de Colleen Hoover, traducida al español como Romper el Círculo. Bueno, pues a ver, creo que acabo de perder mi prestigio como lector con algunos radioescuchas. ¿Qué hago yo leyendo
It Ends With Us, Romper el Círculo, que es un bestseller populachero. Si yo me las doy de que hablo de Madame Bovary y luego leo a Vargas Llosa leyendo a Madame Bovary, ¿qué hago yo aquí hablando de una novela de aeropuerto, básicamente, de ficción popular? Bueno, no estoy aquí reivindicando el valor literario de Colleen Hoover, que es una escritora mediocre tirando a mala, y no es que tenga yo problemas con la literatura popular, es que realmente es muy pedestre su ejercicio literario, sino que me hice a la idea, me di a la tarea de leer la novela y de ver la película basada en ella, porque están en el centro de un debate que ha ocupado las redes sociales, los medios de comunicación, las sobremesas, y que dice muchas cosas de la sociedad en la que estamos viviendo. Para los que no la han visto, que serán pocos, porque ha sido un éxito de taquilla espectacular, es el segundo lugar en la taquilla desde hace varias semanas en todo el mundo, solo superada por Deadpool y Wolverine. Por cierto, hay una historia que contar de la relación de las dos películas, a la que ya llegaré eventualmente. Bueno, pues hace que mucha gente haya visto ya esta película y seguramente muchos saben ya de qué se trata. Pero esa popularidad la ha hecho estar en el centro de una discusión compleja que tiene que ver con la violencia doméstica, que es el tema principal de la novela y de la película, pero que tiene que ver también con el estrellato, es decir, con cómo leemos a las estrellas de cine, porque Blake Lively, la protagonista de esta película, ha sido muy criticada por sus declaraciones relacionadas con la película y que tiene que ver otra vez con la cultura de la cancelación, un tema más o menos recurrente en la pinche complejidad, un fenómeno muy de nuestros tiempos, aunque un fenómeno, diré, cada vez menos agudo, porque a partir de sus declaraciones y de las estrategias promocionales con las que ha, pues digamos, enfrentado toda la campaña de promoción de It Ends With Us, Blake Lively está en la rayita de ser cancelada, si no es que cancelada, es decir, está siendo víctima de una gran cantidad de comentarios adversos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que estemos, digamos, ahí a partir de una novela que es mediocre, pero que hizo una buena película y que básicamente es un alegato inteligente sobre la violencia doméstica y diré una narrativa compasiva? ¿Por qué la protagonista de una película que, para ponerlo en términos de nuestros tiempos, visibiliza un problema que es gravísimo, lo pone en el centro de la agenda y hace que millones de espectadores de todo el mundo estén enfrentados a un avatar, digamos, de la violencia doméstica que reconoce el problema, reconoce la urgencia de atenderlo y procura agencia a las mujeres? ¿Por qué esa estrella de cine es vilificada? ¿Y qué dice eso de nuestra relación con las estrellas cinematográficas, televisivas, musicales? ¿Qué esperamos de los famosos? ¿Qué esperamos de las estrellas? ¿Y cómo debe conducirse una estrella de cine en el siglo XXI? Esa es la pinche complejidad de la campaña promocional de la película del momento. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde temas tan complejos como la violencia doméstica y temas tan aparentemente frívolos como lo que usa Blake Lively en una alfombra roja confluyen para pintar panoramas complejos de las sociedades contemporáneas. A ver, comencemos por It Ends With Us. It Ends With Us es una novela, Romper el Círculo se llama en español, de Colleen Hoover. Colleen Hoover es una escritora tejana, es una autora de muchos bestsellers, sobre todo del género romántico. Son las típicas, digamos, denominadas novelas de aeropuerto, es decir, que uno compra en un aeropuerto para leer entre aviones y aeropuertos y después desecha, si no físicamente, sí mentalmente, y que son entretenimientos ligeros.
Colleen Hoover ha sido históricamente, sobre todo, una escritora de novelas románticas que han vendido muy bien y que no han tenido mayor reconocimiento literario. No era, sin embargo, una estrella literaria, no era, sin embargo, uno de los grandes bestsellers, sino hasta el año 2021, cuando su novela It Ends With Us, Romper el Círculo en español, se volvió un bestseller varios años después de su publicación, si no me equivoco, 5 años después de su publicación. Tengo entendido que la novela originalmente fue publicada en 2016. El éxito de It Ends With Us dependió en gran medida de pues los espacios dedicados a la literatura popular, sobre todo, que existen en TikTok. Es un éxito construido por los llamados booktokers. Hay muchas personas que se dedican a publicar en TikTok reseñas verbales e incluso resúmenes verbales y glosas verbales de libros, sobre todo populares. Un segmento de estos booktokers está ocupado de lo que es conocido primero popularmente, pero después industrialmente como chick lit, es decir, literatura de entretenimiento dirigida a un público preponderantemente femenino. Y, digamos, estas producciones de contenido para TikTok no tienen lugar en un registro de crítica, sino en un registro de fandom, en un registro de fans hablando de algo que admiran muchísimo. Entonces empezó a haber booktokers que hablaban con lágrimas en los ojos de cuánto las conmovía y las emocionaba la trama de It Ends With Us, y a partir de esto se volvió un fenómeno de TikTok que se trasladó a Instagram y se trasladó a YouTube con los famosos booktubers y terminó haciendo que a destiempo It Ends With Us terminara en la lista de bestsellers del New York Times y vendiendo no miles, no cientos de miles, sino millones de ejemplares en todo el mundo y traduciéndose a todos los idiomas imaginables. Bueno, ¿por qué le fue tan bien a este libro? ¿Qué tiene de excepcional este libro? Yo creo que este libro tiene de excepcional dos cosas. Tiene de excepcional que su tema central es el abuso doméstico, pero tiene también de excepcional la relación de la autora con el abuso doméstico. Y ahí va un spoiler, incluso el libro mismo dice en sus páginas finales que hay una nota final que debe ser leída solo después de haber leído todo el libro porque contiene spoilers, pero yo disiento de lo que dice la editorial y creo que hay que empezar por leer esa nota final para entender qué es lo que estamos leyendo cuando leemos It Ends With Us de Colleen Hoover. A ver, Colleen Hoover nació en una familia de clase media, tenía varias hermanas y sus padres eran una pareja en apariencia bien avenida con un pequeño problema. El padre golpeaba a la madre primero de vez en cuando y después de manera cada vez más frecuente. Alguna vez hubo un accidente culinario, se rompió un refractario que contenía un plato que estaba saliendo del horno. El padre ahí tuvo alguna cortadilla en la mano y eso hizo que le zorrajara un sopapo de manera más o menos instintiva a la madre de Colleen Hoover. Esa anécdota está recuperada en It Ends With Us y esa anécdota la identifica la autora tanto en la novela como en la propia historia de sus padres, como el momento en que el padre empezó a tener un comportamiento físicamente violento con la madre, en el caso de la vida real, o en el caso de la novela lo identifica con el momento en que Riley, el personaje masculino principal, empieza a tener un comportamiento violento con Lily, que es la protagonista. A partir de ese momento, en la vida real, en la historia de los padres de Colleen Hoover, empieza una práctica cotidiana de violencia doméstica en que la madre de Colleen Hoover es golpeada de manera cada vez más frecuente y más violenta con su marido. Tiene una circunstancia personal además complicada. Mujer de su generación no es alguien que
hubiera estudiado, no es alguien que tuviera un oficio, por lo tanto era dependiente económicamente de su marido. Sin embargo, en algún momento la madre de Colleen Hoover decidió abandonar a su marido, tomar a sus hijos, irse a vivir a un departamento, subsistir, digamos, a partir de subempleos. Dice Colleen Hoover en esta nota final a It Ends With Us que pues, durante muchos años, durante 2 años, se alimentaron básicamente de cajas de macaroni and cheese, que era lo más barato que podían conseguir en el supermercado, hasta que la madre de Colleen Hoover pudo rehacer su vida con un nuevo marido, un marido que se llama Vance, que es el padrastro muy querido de Colleen Hoover, y cuenta, y es quizás lo más conmovedor de todo el volumen, no es la ficción, sino es esa nota final autobiográfica, cómo cuando se casó Colleen Hoover, a quien le pidió que la entregara en el altar fue a su padrastro y no a su padre, porque su padrastro no solo había sido un padre para ella, sino había sido el marido que su madre merecía. Sin embargo, y esto también lo cuenta, curiosamente no en esta nota final, sino en los agradecimientos del libro, Colleen Hoover pudo conservar la relación con su padre, hablar el asunto con él, perdonarlo, hablar directamente con él de su deseo de que quien la entregara en el altar al momento de su boda fuera su padrastro y no su padre. Y el padre lo tomó bien, le dijo que entendía que el padrastro había ejercido una paternidad que él no había sido capaz de ejercer, que se merecía entregarla en el altar y que él estaría ahí como espectador, como invitado en la boda, sabiendo que no tenía derecho a entregarla por no haber sido un padre ni un esposo a la altura. Es bastante conmovedora la historia que cuenta en este epílogo, y lo que dice Colleen Hoover es que escribió Romper el Círculo, It Ends With Us, como un homenaje a su madre y a la resiliencia de su madre, y que los personajes principales, aunque traspuestos al siglo XXI y trasladados a la ciudad de Boston, están claramente inspirados en sus padres. Y ahí les va la historia y ahí les va el spoiler. Bueno, empieza muy como una comedia romántica, tanto la novela como la película, hay que decirlo, con 2 personajes que se conocen de manera absolutamente fortuita, un meet cute, como se dice en la ficción popular, tanto literaria como audiovisual en inglés. Es decir, el momento encantador en que se conocen los que van a ser los 2 protagonistas de la historia. Lily ha tenido un mal día, fue el velorio de su padre y ella no pudo encontrar una sola cosa que decir en favor de él. Y Ryle ha tenido un mal día porque tuvo que enfrentar la muerte de un paciente en el hospital donde trabaja. Él es neurocirujano porque una pistola se disparó en un juego entre niños. Los padres tenían una pistola cargada y uno de los niños terminó pues matando accidentalmente al otro. Llegó en emergencia al hospital a que este neurocirujano, Ryle, tratara de salvarlo y no logró salvarle la vida. Ahí hay un presagio trágico y ese presagio trágico recurrirá en la trama. Ese spoiler no se los voy a hacer, les voy a dejar esa sorpresita porque no necesito realmente ese spoiler para decir lo que quiero decir de It Ends With Us. A partir de este encuentro bastante, digamos, torpe y marcado por el signo de la tragedia, estos 2 personajes en la novela empiezan a generar una suerte de flirteo sexual que tarda mucho en ser consumado porque, y esto es, digamos, marca quizás la única superioridad de la novela versus la película, en la novela Ryle, el personaje principal, no quiere tener una relación de pareja bajo ninguna circunstancia porque le parece que él no está hecho para eso y lo único que quiere es tener aventuras sexuales de una sola noche, one night stands, y es lo que le propone, digamos, de manera muy cínica, pero también muy transparente a Lily desde el primer momento. Lily es una buena chica de sólidos principios y no quiere vivir esa relación. Todo eso está mucho más, diría un amigo mío, pasado por el salón de belleza en la película y eso le resta interés dramático y complejidad psicológica a los personajes. En eso es mejor la novela que la película.
Sin embargo, la novela cuenta muy farragosamente lo que la película cuenta de manera muchísimo más eficaz, porque Justin Baldoni, el director y protagonista, porque también hace el papel de Riley en la película, se revela un narrador audiovisual en su caso mucho más eficaz que la narradora literaria un poco torpe y cansina que es Colleen Hoover. Pero la historia, en esencia, es la misma. Finalmente, a fuerza de flirteo y encanto, Lily y Ryle terminan por enamorarse. Ryle termina venciendo sus resistencias y empiezan a tener una relación de pareja. Esa relación de pareja parece idílica. Él es un neurocirujano afamado. Ella es la florista más famosa y sofisticada de todo Boston. Tiene una florería que tiene mucha ondita y hace arreglos florales muy creativos y está en el barrio correcto. Por si fuera poco, el brazo derecho de ella es la hermana de él, su cuñada, Alisa, es su mejor amiga, está esperando un bebé. Las dos parejas se llevan extraordinariamente bien. Como en toda novela de romance, los protagonistas son guapos, pero ricos, pero exitosos, pero autónomos, pero independientes, pero tienen sexo espectacular todo el santo día, pero además tienen trabajos muy demandantes y en los que lo hacen muy bien y una vida social muy intensa con atuendos muy glamorosos. Toda esa fantasía, digamos, del universo de la novela de romance se verifica hasta que empezamos a ver, y esto está bien construido en la novela y extraordinariamente bien construido en la película, Ryle se enoja de vez en cuando. Y cuando pierde el temperamento, normalmente por una reacción instintiva ante un episodio físico, que es lo primero que sucede cuando explota el refractario, pero después cada vez más por celos, reacciona de manera violenta y violenta físicamente a Lily. Cuando digo violenta físicamente, y esto está muy bien mostrado en la película, porque siempre son subjetivas de Lily y hay dos momentos de subjetivas de Lily, una cuando está enamorada y una cuando reconstruye todo lo que vivió, entendiendo que su marido es un abusador doméstico. Bueno, pues son más bien gestos impulsivos, es decir, no vemos a un villano diciéndose le voy a dar una paliza a mi mujer porque soy un hijo de puta y la voy a golpear porque soy malo, malo, malo y cruel, 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 sino más bien lo que sucede es que Ryle es un personaje que tiene un mal control emocional, que tiene un pésimo control de impulsos, que probablemente no tenga muy claros los valores morales, que probablemente acuse una herida psicológica, se va a ver que sí, y a partir de eso, impulsivamente, comete gestos y actos violentos contra su mujer en un abuso de confianza y en un extravío moral que terminan por hacer de ella una mujer golpeada. No es que se proponga golpearla, es que no se puede contener. Sin ser psicólogo y sin ser un experto en abuso doméstico, esto suena totalmente creíble y totalmente plausible. Se agradece como lector, como espectador, que el abusador no sea caricaturizado como una suerte de villano del cine mudo, sino que más bien sea visto como alguien que tiene una mala educación emocional, un esquema de valores extraviado, un pésimo control de impulsos y que a partir de eso comete actos que son tremendamente reprensibles. De hecho, desde el libro, desde el primer encuentro entre los dos personajes principales, viene una frase que es un poco de tarjeta Hallmark, pero es una frase afortunada, que es: no hay malas personas, hay personas que cometen malos actos. Eso es lo que hace Ryle. No es una mala persona. De hecho, el personaje, y eso ha sido muy criticado y creo que muy injustamente criticado, es un galán seductor perfecto como solo la ficción romántica puede construir. Nada más tiene esta alteración de los valores morales y este pésimo control de impulsos que lo hace ser violento, con consecuencias, pues veremos a lo largo de la trama,
funestas. Estos episodios de violencia empiezan a crecer conforme entra en escena el otro personaje masculino que se llama Atlas. Atlas es el novio de adolescencia de la protagonista, de Lily, y digamos, la relación fue una relación que estuvo marcada por la violencia doméstica. Atlas vivía en la casa de enfrente de Lily en la película, en la casa de al lado de Lily en la novela. Era una casa abandonada, sin agua, sin electricidad, sin calefacción, en Boston, que sí, la calefacción se agradece, y él se había refugiado ahí porque su madre lo había corrido de su casa por oponerse a la forma en que el amante de la madre la violentaba físicamente, por haberla defendido de una golpiza de uno de sus amantes. La madre corre a Atlas de su casa, él se refugia en esta casa abandonada. Lily se da cuenta de esto, le empieza a suministrar comida, ropa, se van haciendo amigos, se van enamorando, terminan teniendo sexo y durante un encuentro sexual en la recámara de Lily, el padre de Lily, el violentador de su madre, los cacha y así como le propina golpizas a su madre frecuentemente, le propina una golpiza al noviecito de su hija que termina mandándolo al hospital. Es decir, Lily es heredera de una víctima de abuso doméstico, es hija de una madre golpeada, padeció a un padre golpeador que casi mata a su novio de la adolescencia. La relación terminó por esa golpiza que le propinó el padre y dejó una cicatriz emocional muy importante en Lily. Y una noche salen a cenar Riley y Lily con la hermana de él y el cuñado a un restaurante que está de moda y resulta que el restaurante es el restaurante de Atlas, del novio de adolescencia de Lily violentado por su padre abusador, que terminó convirtiéndose en un gran chef. Las interacciones castas y cautas entre Lily y Atlas van a desatar la ira y los celos de Riley y va a terminar por teniendo un episodio de violencia física que coquetea con la violencia sexual, aunque no aplica como una violación, que va a terminar mandando a Lily al hospital y que va a terminar haciéndola pedir el apoyo de Atlas, con quien, primer spoiler, va a terminar probablemente, hay un final abierto, pero el final abierto reúne a Lily y a Atlas. Bueno, a partir de esta golpiza empieza una transformación psicológica en el personaje, en Lily, que se da cuenta de que ella está perpetuando un ciclo de violencia doméstica, que está repitiendo patrones que vio en su casa y está justificando los actos de su marido como su madre justificaba los actos de su padre. Y a partir de eso empieza a tomar una serie de decisiones. Una de las decisiones que toma es no solicitar un examen de abuso sexual y declararse no abusada sexualmente, decir que su marido parecía querer intentar violarla, pero no la violó, y no denunciarlo por violación, porque en efecto no la viola. Vemos a Riley como un energúmeno hacer sugerencias sexuales con la gestualidad al tiempo que la golpea, pero no sucede eso. Hay más terror psicológico que violencia sexual en la ecuación y Lily, que es un personaje, digamos, moralmente correcto y emocionalmente honesto, lo reconoce y solo, digamos, reporta en el hospital la violencia física porque en efecto termina necesitando puntadas. Lo segundo es, en ese momento decide separarse del marido abusador, a pesar de que es en ese mismo hospital donde Deus ex machina, o bueno, no sé si es Deus o es más bien el diablo ex machina, pero descubre que está embarazada. Resulta ser un dios en su máquina, resulta ser una solución narrativa tramposa, pero benéfica,
porque este embarazo la va a hacer replantearse todo su matrimonio con Ryle y toda su perspectiva de la violencia doméstica. Le falta como un tercio a la película cuando sucede todo esto y es muy aburrido que le cuenten a uno películas y no las cuenta uno muy bien, que no es mi caso. Entonces, más bien les voy a decir a qué conclusión llega Lily, que ese es el quid de lo que tiene sentido que conversemos. Lily llega a la conclusión de que no le va a negar a Ryle el derecho a ver a su hija, de que no le va a negar a su hija el derecho a ver a su padre, pero también llega a la conclusión de que no puede continuar con esa relación de pareja, por muy enamorada que esté del personaje, porque sería condenar a su propia hija a repetir el ciclo de abuso doméstico y de violencia doméstica, porque finalmente ella estuvo repitiendo patrones que vio en su casa con sus padres y no quiere condenar a su hija a ello. A partir de esto, no es cruel con Ryle, es comprensiva, es decir, entiende que es alguien que tiene un problema psicológico y que debe atenderlo. Diría, le desea que pueda rehacer su vida de pareja, apuesta a confiar en él como padre de su hija que es, pero asume que no puede volver a someterse a violencia doméstica. Y celebra, esto está en el texto de la novela y me parece muy digno de celebración, tener la independencia económica para poder tomar esta decisión. Es decir, ella es una pequeña empresaria, tiene una florería, es exitosa, puede mantenerse sola y por lo tanto puede romper el círculo, que es el título de la novela en español, de la violencia doméstica y tomar las riendas de su vida sin estar supeditada a un abusador. A ver, no es Madame Bovary, la novela, y no es Psicosis, la película. No es una gran novela, de hecho es una mediocre novela. No es una gran película, pero es una buena película. Voy a decir algo. El director Justin Baldoni revela algunos momentos francamente extraordinarios en términos de lenguaje cinematográfico. Hay una secuencia, la secuencia de la golpiza final con velada amenaza de violencia sexual que Ryle le propina a Lily, que alterna en edición 3 planos temporales o más de 3 planos temporales. La violencia que el padre de Lily ejercía contra su madre, los episodios de violencia que tuvo la pareja de Riley y Lily a lo largo de su relación y la violencia que él está ejerciendo sobre ella en ese momento. Lo que pretende esta secuencia es mostrarnos el estado de la psique de Lily al momento de recibir el embate final de Riley, es decir, cómo esto le evoca lo que ha sucedido en su relación y le evoca, en última instancia, lo que sucedía en la relación de sus padres y ilustra de muy buena manera este círculo de violencia. Es un gran recurso cinematográfico y está desplegado con maestría. Realmente hay buena edición cinematográfica en esa secuencia y hay, si bien, digamos, la película, insisto, acusa un poco demasiado salón de belleza y glamour, hay algunas decisiones cinematográficas, sobre todo en la segunda mitad, que hacen que, digamos, Justin Baldoni se revele como un director solvente o un poco más que solvente, yo diría brillante incluso en la secuencia que refiero, al contar esta historia. Yo agradezco además, digamos, pese a lo pedestre de la pluma en la novela, la complejidad del planteamiento que al ser Baldoni un narrador más solvente que Hoover, gana, digamos, en impacto y en credibilidad en la película. Es decir, lo que hace It Ends With Us, es decir, no es que los abusadores domésticos sean malas personas, pero sí es que son personas que hacen cosas malas. Y esas cosas deben de tener límites legales, jurídicos, médicos, psicológicos, morales, emocionales. Es decir, es una narrativa, tanto en el libro como en la pantalla, que se atreve a visualizar
el abuso doméstico como un fenómeno psicológica y jurídicamente complejo, que no propugna por la castración química o cosa que se le parezca del abusador, pero sí por su sometimiento a una regla jurídica y moral que tienda a imposibilitar que pueda reproducir el comportamiento otra vez. Eso, sin embargo, hace que no le niegue los derechos, por ejemplo, de paternidad. Es decir, así como Colin Hoover en la vida real le dijo a su padre, no, tú no me vas a entregar en la iglesia, mi padrastro cumplió esa función, pero sí estás invitado a mi boda y necesitamos hablar de esto y necesito perdonarte. Su personaje, Lily, hace más o menos lo mismo. Es también una narrativa que, en estos términos modélicos que le estamos exigiendo a la ficción en tiempos recientes, modela un comportamiento de agencia femenina. Es decir, Lily es una mujer que asume el control de su vida, asume el control de sus decisiones, no se pliega ante una infatuación sexual o un enamoramiento romántico, sino de manera responsable pone su integridad física y moral por encima de cualquier tentación a justificar un comportamiento que le resulta lesivo. Es un personaje que se asume digno y que se asume en control de su destino después de haber enajenado su voluntad y su dignidad en aras de un patrón neurótico que equiparaba el amor con la sumisión e incluso con la victimización. No es una gran película, pero es una buena película. Voy a decir algo, si yo tuviera hijas, es una película que me gustaría que vieran mis hijas, no porque sea gran cine, sino porque plantea de manera compleja un problema contemporáneo, porque es una buena película para discutir. Y a lo mejor quienes nos están escuchando hoy, quienes me están escuchando hoy, no comparten mi visión o la de Colin Hoover o la de Justin Baldoni. Tampoco es importante. Lo que es importante es que la película fomenta una discusión compleja de un problema complejo. Habrá mucha más gente hablando de violencia doméstica en familia y con sus hijas y con sus hijos, porque existe It Ends With Us, que antes de esto, porque además, y eso creo que es una extraordinaria noticia, es la segunda película más taquillera en salas cinematográficas en el mundo en este momento. Es decir, la causa en contra de la violencia doméstica tiene una plataforma de lujo, una plataforma de miles, si no es que de decenas de miles de salas cinematográficas en el mundo para ser visibilizada y ser discutida desde una perspectiva que no es caricaturesca, que no es reduccionista. Voy a decir algo importante también, que no es victimizante, sino autovictimizante, sino que entiende la violencia doméstica como un fenómeno complejo que precisa de la agencia femenina y precisa de controles jurídicos y morales para ser resuelto de manera eficaz. Y esto nos debería dar un final feliz para It Ends With Us. Pero fíjense que a media hora de este podcast, pues lo único que he hecho es plantear la premisa de la discusión, porque la discusión no es realmente sobre la película, sino la discusión es realmente sobre la campaña promocional. Ahora, lo primero que habría que recalcar es quién es la protagonista de It Takes With Us. Es Blake Lively. Blake Lively es una actriz estadounidense, californiana. Nació en Los Ángeles, hija de dos maestros de actuación y actores de reparto. No tiene una formación universitaria. Empezó a actuar siendo adolescente, saltó a la fama siendo muy joven en una serie que fue emblemática para su generación, para la generación millennial, que es Gossip Girl. Ahí se reveló como una buena actriz y empezó a hacer cine. Ha tenido buenas actuaciones en cine. Yo creo que la más destacada es una película que está en Netflix y que vale la pena que vean, que se llama
A Simple Favor, perdón, un simple favor, en donde es un personaje moralmente ambiguo y misterioso y seductor, en el que realmente está muy bien y hasta se habló de una posible nominación al Oscar. Es una buena actriz, pero habrá que decir también, es una buena actriz con una formación pues muy de coach de actuación hollywoodense. Es decir, no es alguien que haya estudiado en una gran escuela de teatro, no es alguien que haya estudiado literatura dramática, no es alguien que haya estado expuesta, digamos, a lecturas extraordinariamente complejas. Es alguien que fue formada desde una edad muy joven para ser una estrella de cine y entre su arsenal de atributos para ser una estrella de cine está su belleza, es una mujer muy guapa, está su carisma, es una mujer simpática y está su talento actoral más o menos natural, fortalecido por el hijo de ser hija de unos buenos coaches de actuación hollywoodenses. Esa es Blake Lively. Además de todo esto, bueno, además de ser una estrella de cine, está casada con una súper estrella de cine que es Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, el protagonista de Deadpool vs. Wolverine, es decir, de la película número 1 en taquilla en este momento, es su marido y también es una estrella de cine y es un tipo guapo y carismático y encantador y uno los ve juntos y está viendo pues, casi a Barbie y Ken. Además son buenos actores, pero otra vez pues no parecieran personas que están comprometidas como con el teatro como espacio de puesta en crisis de la verdad o de la realidad, sino pues son más bien estrellas de cine guapas y glamorosas que actúan bien, y eso hay que tenerlo en cuenta, creo, cuando evaluamos la actuación de Blake Lively. Como muchas estrellas de cine, Blake Lively es además una mezcla de empresaria e influencer, digamos, ya que hay dos empresas de las que es accionista. Una se llama Blake Brown y es una línea de productos para el cabello. No, Blake Lively no es una química farmacobióloga que tenga gran conocimiento de las necesidades nutricionales del cuero cabelludo, sino es una famosa a la que le compraron el nombre para promover una línea de shampoos que lleva su nombre. Blake Brown es su nombre legal. Lively es un apellido artístico que heredó de su madre. Bueno, y además tiene una línea de bebidas no alcohólicas que se llama Betty Buzz, que son mezcladores para coctelería, y una línea de bebidas alcohólicas que se llama Betty Booze, que son lo que la industria de los vinos y licores es conocida como ready to serve, es decir, cócteles ya que parten de un preparado a partir de whisky o de tequila, con juguitos de sabores, digamos, para servir en fiestas dirigidas a un público más bien popular. Esa es Blake Lively en general. La campaña promocional de It Ends With Us acusa, digamos, yo diría que buenas decisiones y malas decisiones. La primera mala decisión es, evidentemente hay un problema entre Justin Baldoni, el director y protagonista, él hace el papel de Ryle, como les decía, y Blake Lively y el resto del elenco, porque no han aparecido juntos en las alfombras rojas y entrevistas profesionales y hacen declaraciones, digamos, tensas los unos de los otros. Es decir, hubo los suficientes conflictos en la producción y en el rodaje para que se evidencie que no se llevan bien. Esto no es el fin del mundo, nada más no ayuda a hacer la mejor promoción y me imagino que tensa las cosas. Buenas decisiones fue una declaración que hizo Blake Lively en una de las entrevistas dedicadas a la promoción de la película, que fue decir que ella no consideraba a Lily, a la protagonista, una víctima o una sobreviviente, que claro que había sido victimizada, que claro que había sobrevivido a ello, pero que era sobre todo una mujer que había tomado su destino en sus manos y a partir de tomar las riendas de su destino se había convertido en
su propia mujer se había convertido en alguien que se definía a sí misma y que no permitía que las etiquetas sociales de víctima o de sobreviviente la definieran. Eso fue parte de lo que generó parte del odio dirigido a Blake Lively en redes sociales y en medios de comunicación, y esa parte me parece profundamente injusta. Es decir, muchos internautas en redes sociales, particularmente en Twitter y en TikTok, y algunas columnas de opinión, acusaron a Blake Lively de, con ese discurso, no honrar a las víctimas, robarlas de su derecho a ser víctimas, robarlas de su derecho a vivir con el trauma y de que ese trauma fuera reconocido y honrado, y en ese sentido las invisibilizaba. A ver, no creo que discutir nada invisibilice nada. Es decir, si Blake Lively está poniendo en circulación esa idea, es porque esa idea está ahí para ser discutida, no para ser asumida como un evangelio que rija la existencia. Pero además creo que ahí Blake Lively, a pesar de no ser una mujer muy compleja intelectualmente, entendió perfectamente lo que quieren decir la novela y la película, y he de decir que yo simpatizo profundamente con ello. Es decir, lo que finalmente está Blake Lively postulando ahí es una transición de la cultura de la autovictimización a la cultura de la agencia cívica. Y lo que está reivindicando es el estatuto ciudadano de las mujeres. Lo que está diciendo es: no dejes que la cultura, la sociedad, el zeitgeist hagan de ti eternamente una víctima y una sobreviviente, es decir, alguien que acusa un estatuto de jodidez permanente, sino al revés, aduéñate, como el personaje de la novela y la película, que es exactamente lo que hace, de tu propio destino. A ver, la madre de la autora, de Colleen Hoover, y la madre de la protagonista, de Lily, son víctimas y son sobrevivientes. Y ese destino es un destino de sumisión, es un destino que las obliga a depender de un marido mala onda que les pegue o de un marido buena onda que las rescate, que dificulta mucho que se hagan cargo de su propia maternidad y que finalmente pues las coloca en una posición de sufrimiento, de tristeza, de amargura de manera permanente. La idea de Hoover en la novela, de Baldoni en la película y de Lively en las declaraciones es trascender ese estatuto y, digamos, sí, claro, reconocer las heridas, aprender de ellas, pero a partir de eso, pues efectuar un proceso de agencia, asumirse ciudadano y asumirse en la medida de lo posible y de lo que hay que negociar con las circunstancias, dueño, dueña del propio destino. Y esa idea me parece, en el peor de los casos, digna de discusión inteligente, no susceptible de ser descalificada en redondo y negada a punta de consignas. Creo que la circulación de esa idea por parte de esta mala novela, de esta buena película y de esta, a mi juicio, muy lúcida declaración, son dignas, si no de encomio, yo pienso que de encomio, pero si se está en desacuerdo con ellas, son dignas de discusión. No son ideas tontas, no son ideas superficiales y no son ideas malintencionadas. Y creo que eso merece, cuando menos, respeto. Viene ahora la parte menos respetable, digamos, del comportamiento de Blake Lively durante la promoción de It Ends With Us. Hubo decisiones mercadológicas, digamos, no totalmente afortunadas. La estrella quiso hacer promociones cruzadas de su línea de productos para el cabello y de su línea de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con la película. Si bien la película empieza como una comedia romántica, está llena de gente guapa y bien vestida y tiene muchas instancias de comic relief, pues no es una película efervescente, ligera y divertida. Es una película que aborda un tema complejo y un tema doloroso, y a lo mejor
pues no es la mejor idea del universo estar vendiendo shampoos o estar bebiendo bebidas con o sin alcohol de manera concomitante a la promoción de una película sobre el abuso doméstico. También diré una cosa. Siendo esto no el marketing más inteligente, y creo que tampoco es buena publicidad ni para los shampoos ni para las bebidas de Blake Lively estar ligadas con una historia de abuso doméstico. Es decir, creo que es una decisión tonta por todos lados. Es tonta política y moralmente para la película y es tonta mercadológicamente para los productos que llevan el nombre de Blake Lively. Creo que sí hubo una satanización excesiva y absurda al momento de criticar a Blake Lively por hacer promoción de su línea de bebidas alcohólicas con una película sobre violencia doméstica, porque, y ahí sí hubo muchos argumentos que correlacionaron el consumo de alcohol con la violencia doméstica. Creo que ahí estamos incurriendo en un puritanismo. A ver, yo soy un consumidor de alcohol y nunca he incurrido en violencia doméstica, y mi padre era un consumidor de alcohol y nunca ha incurrido en violencia doméstica, y creo que somos una mayoría los hombres que consumimos alcohol o las mujeres que consumen alcohol y no incurrimos en violencia doméstica. Y estoy hablando de mi padre y de mí, que éramos bebedores con una extraordinaria moderación, pero hay alcohólicos que tampoco incurren en violencia doméstica. Es decir, no hay una correlación automática entre consumo de alcohol o incluso entre consumo excesivo de alcohol y violencia doméstica. Lo que estamos haciendo es estigmatizar a los consumidores de alcohol con ideas de esta idea, siendo el consumo de alcohol una actividad perfectamente legal e incluso potencialmente saludable si se hace con moderación. Bueno, en segundo lugar, creo que también es importante entender mercadológicamente que las bebidas que promueve Blake Lively, de las que es parcialmente dueña, de las que es socia, se llaman Betty Booze. Betty es un genérico humorístico para decir mujer en inglés. Se llaman Betty Booze porque están dirigidas a un público mayoritariamente femenino. No es que estuviera promoviendo un rye o un bourbon de Kentucky con un discurso pletórico de testosterona como parte de la promoción de la película. Betty Booze son unos coctelitos enlatados ready to serve, pues como para la despedida de soltera. Ese es el posicionamiento de marca de esa línea. Es, si quieren, a lo mejor estoy exagerando y ya parezco anuncio de cigarros de los años 70 de Virginia Slims, pero hay hasta una idea de agencia, de empoderamiento en esta marca de bebidas para que las mujeres beban solas en fiestas de solo chicas. Claro, la violencia doméstica y una película que la aborda no son el mejor pretexto para andar haciendo fiestas, pero no está fomentando un comportamiento reprensible. Está tomando una decisión mercadológicamente tonta. Viene ahora la peor de las decisiones promocionales de Blake Lively, que fue en algún momento postear en sus redes sociales: chicas, recluten a sus amigas, pónganse sus vestidos floreados y vayan a verla. Wear your florals. Bueno, esto tiene que ver con que la protagonista, Lily, es dueña de una florería y de hecho, como uno de los peores chistes de la novela, se llama Lily Bloom. Es decir, Lily Brote o Brote de lirio. Ese chiste es bastante malo. Pero más allá de que ese chiste es bastante malo, pues sí, aunque la protagonista tenga una florería y sea muy estilosa y la florería esté bonita, pues no, nadie se quiere ir con sus amigas con su vestido floreado a ver una película sobre violencia doméstica. No es Barbie, no es una ocasión de entretenimiento puro. Es una narrativa compleja sobre un tema complejo que constituye comportamiento delictivo y que, digamos, deja cegadas o marcadas muchas vidas en muchos países, como para ocuparse de ella como una oportunidad mercadológica para crear un trend de ir al cine vestidas de florecitas. No es la película para hacer eso. Y allá hay un error de criterio mercadológico.
Hay dos cosas que querría decir sobre nuestra relación con las estrellas de cine. Primero voy a defender a Blake Lively, pero luego me voy a desdecir, y creo que las dos cosas son dignas de ser tomadas en consideración. A ver, primero, Blake Lively no es una vocera del abuso doméstico. No es embajadora de una organización de la sociedad civil, no es activista, no es congresista, no es una persona que tenga una actuación política deliberada. Es una ciudadana que se dedica a la profesión de actriz. Y como tal, lo que tiene que hacer es representar a lo mejor de sus capacidades un personaje dado. Y en ese sentido, Blake Lively hace un muy buen trabajo. Es decir, actúa muy bien en el personaje de Lily Bloom, la hace creíble, la hace entrañable. Como productora, que también es y es miembro del Producers Guild of America, es decir, es una productora con todas las de la ley, su idea o su participación de una idea, porque es más bien de Justin Baldoni, que fue el que compró los derechos, de llevar a la pantalla una novela que visibiliza el abuso doméstico y lo problematiza, es una buena idea y es una idea moralmente encomiable, además de que el trabajo está bien hecho, la película está bien adaptada, bien filmada, bien distribuida. Quizás no está bien promovida, como puede verse, pero todo lo demás sí está bien hecho. Entonces, tenemos derecho a exigirle a una actriz y a una productora que sea una intelectual o que sea una activista o que sea una vocera. Probablemente no. Y probablemente en esa medida estemos siendo injustos con Blake Lively. Pero al mismo tiempo, Blake Lively no es cualquier actriz o cualquier productora. Es decir, no es una actriz de un grupo de teatro de una ciudad pequeña y no es una productora anónima que está en una oficina en Culver City y cuyo nombre no conoce nadie. Es una estrella de cine. De hecho, el verdadero oficio, la verdadera función social de Blake Lively no es de actriz. A lo mejor una actriz es alguien a quien imaginamos más en el National Theatre o en el Deutsches Theater o en la Comédie Française o en la Compañía Nacional de Teatro. Es alguien que está consagrado al oficio teatral y al hecho teatral. Blake Lively es una estrella de cine. Es glamorosa, vende bebidas, vende shampoo, se toma fotos, modela vestidos bonitos, está en alfombras rojas y como tal encarna una serie de valores colectivos. Hay un libro muy bueno que ya he recomendado aquí en otras instancias que se llama Las estrellas cinematográficas, es de Richard Dyer, está editado por Paidós. Y este libro habla de cómo, en gran medida, una estrella de cine, una estrella cinematográfica, es un constructo cultural que abreva de lo que hace en la pantalla, es decir, de los personajes que elige representar, pero también abreva de su comportamiento en sociedad. Y una de las cosas, uno de los autores a los que cita Dyer es Francesco Alberoni, sociólogo italiano, que postula que más que construir estrellas cinematográficas, lo que hace el Star System es postular a elección a estrellas cinematográficas y apuntalarlas a su campaña. Y es muy sagaz lo que dice Alberoni. Es decir, quien hace una estrella cinematográfica es el público, no el estudio. El estudio le arregla los dientes, le hace el peinado, le pone el vestido, le da los papeles, lo pone a hacer las entrevistas, pero es el estudio en el viejo Hollywood o el agente, si quieren, en el nuevo Hollywood, pero quien decide si hace suya a esa estrella cinematográfica o no, es decir, si conecta emocionalmente con los valores que encarna o no, es el público. Y esa elección se está refrendando todo el tiempo. Y hay si quieren, capital político, así como hay capital político, hay un capital estelar que las estrellas cinematográficas están arriesgando todo el tiempo, con cada papel que eligen, pero también
con cada declaración que hacen, con cada portada en la que aparecen, con cada sesión de fotos a la que se prestan y con cada escándalo personal que dan. Blake Lively asumió un proyecto riesgoso. Ese proyecto riesgoso contribuye a su narrativa estelar, le da una profundidad y le da una complejidad en términos de actor social que no tenía su personaje hasta ahora. Generó un buen producto esa decisión, pero acusó una falta de estrategia en términos de la construcción de su personaje a la hora de promover ese producto. Hablar del estatuto de la víctima y del estatuto del sobreviviente creo que fue una decisión inteligente, creo que fue una decisión sincera, creo que estaba genuinamente problematizando la película y creo que lo que hace es contribuir a la discusión y creo que quien la juzgue por ello estará siendo injusto, aun cuando no esté de acuerdo con ella. Creo que difícilmente podemos asumir que las ideas de una persona puedan ser objeto de descalificación, deben ser siempre objeto de discusión y ahí hay una idea legítima y a mi juicio incluso encomiable. Las decisiones mercadológicas de ponerse a anunciar shampoo o a anunciar coctelitos o a decirle a la gente que se ponga su vestido de flores para ir a ver una película sobre abuso doméstico son decisiones que no distraen de la misión de la película. La película ya cumplió su cometido. Aquí estamos hablando de abuso doméstico y en decenas de millones de hogares en todo el mundo se está hablando de abuso doméstico por esa película, sino que más bien podría afectar la marca personal de Blake Lively. También hay que tomarse con un granito de sal esta idea de afectación de la marca personal, porque no necesariamente estos procesos express de cancelación en redes sociales redundan en una cancelación duradera de una figura pública. Es decir, la película es un éxito. A pesar del escandalito en redes sociales y en medios, la película ha hecho, creo que ya va para los $300 millones en taquilla. La película es la película número 2 en el planeta y hace de Ryan Reynolds, que es el actor principal de la película número 1 en el planeta, y Blake Lively, su mujer, una pareja estelar, una pareja que probablemente tenga todo el capital necesario para hacer lo que quieran en Hollywood. Pero, como bien dice Alberoni, el estrellato cinematográfico es algo que está sometido a refrendo, a reelección todo el tiempo con el público. Ideas como declaraciones torpes de decir pónganse su vestido de flores para ver esta historia de una mujer golpeada, erosionan la marca personal de un actor. Y la verdadera cancelación que parece contar no es la de las redes sociales, no es la de que hablen mal de alguien en Twitter o en TikTok, sino es la de la taquilla. El verdadero riesgo de Blake Lively en este momento es que su próxima película no sea taquillera. No se ve eso en el horizonte, pero más le valdría estar vigilante. Y más valdría también que nosotros distinguiéramos entre lo que es discutir una idea con la que podemos estar de acuerdo o no, como que es bueno para una víctima de violencia doméstica trascender el estatuto de víctima o de sobreviviente y asumir el control y las riendas no solo de su propia vida, sino de su propio discurso y de su propia identidad, y burlarnos con todo merecimiento de alguien que pues, se le va el patín tan cabrón que termina anunciando shampoo y coctelitos y vestiditos de flores cuando debería estar hablando de temas más serios. Pero es más digno de chistorete, de burla, de escarnio, que de verdadera condena moral. It Ends With Us es una mala novela, pero es valerosa. It Ends With Us es una buena película y es valerosa. Y creo que habla bien de su director y de su actriz principal y productora, por mucho que no se caigan bien entre sí, el que hayan aportado
este elemento no solo a la visibilización, sino a la problematización y a la discusión de un fenómeno que lastra y que corta de tajo vidas en todo el mundo en nuestro tiempo, y sobre el que es muy necesario producir ya no tanto modificaciones legislativas, porque esas están dadas en casi todo el mundo, sino una verdadera reforma cultural, un verdadero cambio de mentalidades, y eso solo opera a partir de las ideas que circulan en la cultura gracias a proyectos como este. Gracias por habernos acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube y casi cualquier plataforma en la que acostumbren a escuchar podcasts, que a mí me pueden encontrar en Instagram o en Threads como Nicolás Alvarado Lector, y nos escuchamos la próxima. Voy a decir nada más una cosa que no puedo evitar decir. ¿Saben cuál es la verdadera prueba de mi compromiso con este podcast y mi compromiso con el tema tanto de la violencia doméstica como de la construcción del estrellato? Haberme chutado una novela tan mala como Itensue 2. Esta basta para desmitificar aquello de que la novela es siempre mejor que la película. No es el caso de verdad. Hasta la próxima.